Hola hermanos, amigos, compañeros en este camino que estamos recorriendo hacia la presencia del Señor, un camino que a veces nos resulta difícil y que a veces nos resulta complicado, pero que siempre tiene un carácter precioso cuando el Señor interviene y nos damos cuenta de que Él es el que nos guía y nos conduce por caminos de justicia y por sus prados siempre verdes. Como hoy podemos acercarnos precisamente tomando un ejemplo, una pequeña reflexión, tomando un ejemplo de un libro de un profeta, Jonás. No voy a ponerme ahora, ni mucho menos, por favor, a discutir, a comentar, a divagar si es una historia real, si fue una historia inventada para darnos una enseñanza espiritual. Eso es lo de menos. Lo importante es que el libro de Jonás, la historia de Jonás, es sorprendente. Es una historia curiosa, además, por unos serie de detalles que nos pueden llamar la atención. Jonás, sabéis que fue llamado por el Señor para que fuera a la ciudad de Nínive, y todos sabemos la característica que tiene Jonás, es que rechaza, huye de Dios. En esa huida tiene 4 capítulos este libro, por lo tanto se puede leer en una sentada, en un momento. En esta huida ocurren diferentes situaciones, pero hay una que se encuentra en el capítulo 2, que es una historia para mí que marca un antes y un después en Jonás, que él no lo entendió, sino que resulta que él, bien, pues pasa lo que pasa, obedece, pero no acaba de entender por qué suceden estas cosas. En este libro encontramos que en el capítulo 2 dice que el Señor dispuso entonces que Jonás fuera tragado por un gran pez, en cuyo vientre permaneció durante 3 días y 3 noches. Fue un gran pez, una ballena, a ver, el simbolismo, quien lo tome de forma literal, pues ese animal, pues no se sabe realmente qué animal fue. Pues nos dice que se encuentra en ese lugar y en el mar. El mar para el pueblo judío era un lugar de conflicto, representaba ese estado que a veces nos hemos encontrado y que hemos sufrido, de una especie de confrontación, de situación de depresión, incluso de situación de no entender cómo las cosas están sucediendo ni por qué están sucediendo, y nosotros nos encontramos en medio de una serie de tormentas internas en el corazón que nos están haciendo sufrir y nos están haciendo pasarlo mal. Repito, en Israel el mar era un simbolismo de conflicto espiritual y psicológico, como en el fondo es lo que le sucede a Jonás. Claro, yo ante esto quisiera haceros unas preguntas, porque esto hemos de aplicarlo a nosotros, qué duda cabe. ¿Estamos buscando a Dios de verdad? Y si es así, ¿tenemos esperanza de encontrarlo? Y si lo encontramos, ¿qué hacemos? Porque es posible que aparentemente todos podemos decir, sí, yo busco al Señor, yo quiero encontrarme con el Señor, Señor, no me abandones. Pero quizás, sin darnos cuenta,
lo que estamos haciendo es huyendo de Él. Y claro, la pregunta me la hago. ¿Cómo podemos huir de Él si Él está presente siempre? Pues lo podemos hacer de diferentes maneras. Cuando no asumimos nuestras responsabilidades cristianas, cuando lo negamos delante de los demás, incluso cuando lo negamos delante de nosotros mismos. Lo cierto es que si lo buscas de verdad, y subrayo de verdad, lo encontraréis, lo encontraremos. Me viene a la memoria, en la cabeza aquella historia del profeta Samuel, ¿no? Cuando escucha la voz del Señor, Samuel, Samuel, y él pues va a Elí, ¿qué quieres? Y él dice, no, yo no te he llamado. Y al final Elí comprende y dice, no lo ves, y dile algo que es precioso y es paradigmático para nosotros. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hay algunos detalles que encontramos en esta oración que hace Jonás en el capítulo 2, desde el vientre del pez. Es una oración preciosa y extraordinariamente interesante. ¿Por qué? Pues porque en el fondo necesitamos de Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Él no nos necesita para ser quien es, pero su amor en Él, nuestro amor hacia Él y su amor hacia nosotros, nos da la felicidad. Sí, de verdad, Dios nos conoce de verdad, pero resulta que a veces nosotros, no lo conocemos a Él. No es lo mismo buscar a Dios, que buscar de Dios. No es lo mismo lo que nosotros pensamos de Él que lo que es en realidad. Por eso hemos de aprender y comprender. Tengo un gato, y a este gato le gusta mucho escuchar lo que a veces explico, no sé por qué, se me coloca aquí delante y empieza a hacerme tonterías. No voy a cortar este vídeo por eso, para que comprendáis la naturalidad con que intento expresar mis sentimientos, intento expresar las cosas de Dios. Ahora se ha ido y se ha retirado. Es un gato que se llama Simba y es un gato precioso. Algún día os contaré su historia. Tenemos una gata también que se llama Siena, y es aquello un ejemplo de cómo el Señor nos ha utilizado a mi esposa y a mí, a Monse y a mí, para precisamente dar cobijo a estos dos animalitos que si no hoy en día estarían seguramente ya desaparecidos. Como el Señor tuvo y tiene cuidado de ellos, como lo tiene de Jonás, evidentemente. Ahora tengo aquí a la otra, a la Siena, perdón. Bien, sigamos, si os parece. Y sigamos con esta oración de Jonás. Dice, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Aquí ya Jonás está confesando algo que a nosotros nos debe de enseñar mucho, que Dios siempre nos atiende. Y dice el texto, desde las profundidades del reino de los muertos, pedí auxilio y tú me escuchaste. Es una afirmación preciosa, porque desde las profundidades Dios siempre nos atiende desde donde estemos, cómo estemos y en las situaciones que vivamos. Y sigue,
Me arrojaste a las cimas del mar. Sus corrientes me cercaron. Tu recio oleaje me arrolló. Es decir, Dios permite incluso para que reaccionemos situaciones complicadas y nos arroja a lugares oscuros, lugares en los cuales nos cuesta mucho comprender el porqué. El versículo 5 dice, me dije, he sido expulsado lejos de tu presencia, pero aún volveré a ver tu santo templo. El Señor nos hace reflexionar para que recordemos que se le puede encontrar y nos puede ayudar a volver a su presencia, es decir, a su templo. El versículo 6 vuelve a repetir su angustia. Las aguas me anegaron hasta el cuello, el abismo me envolvía, las algas se enredaban en mi cabeza. Fijaos qué expresión más interesante, las algas se enredaron en mi cabeza, es decir, tenía un tremendo problema mental, y no solamente en el corazón, que me atormentaba, dice. Pero aún así, en el versículo 7 dice, me hundí hasta el cimiento de los montes. La tierra se cerraba tras de mí para siempre. Sin embargo, tú, Señor, Dios mío, me hiciste salir vivo de la tumba. Me rescataste del lugar donde aparentemente había caído y donde había muerto. Estaba ya sin aliento. Me acordé del Señor y elevé hacia ti mi oración, hacia su santo templo. Es decir, en la desesperación va y acude a Dios. Y Dios le responde. Dice que hay que acudir a Él. En el versículo 9 es interesante, porque nos habla de que no hay que confiar en nadie más que en Dios y no en otra cosa. Porque no podemos olvidarnos de su amor. No podemos tampoco olvidarnos de que Él nos cuida y buscar solución donde no lo hay, que es lejos de Dios. Y sigue el versículo 10. Dice, mas yo, con un canto agradecido, te he de presentar sacrificios. Cumpliré lo que he prometido. La salvación se halla en el Señor. Qué expresión tan hermosa y tan bonita. De agradecimiento después del que el Señor nos ha sacado de la fosa. Hermanos y hermanas, corto esta reflexión ahora porque considero que lo que deberíamos hacer todos es leer de nuevo, si lo hemos hecho, o leer si nunca lo hemos hecho, este capítulo 2 de Jonás. Y entonces, conforme vaya expresando este texto, ir aplicándolo a nuestra vida, meditándolo pausadamente, tranquilamente, porque clamamos al Señor, porque es así, porque esto nos llama a asumir nuestras responsabilidades cristianas, a no negarlo delante de los demás, ni negarlo delante de nosotros mismos, es reconocer que sin Él no somos lo que somos. Así que si estás en una situación complicada, si estás pasándolo mal, lee Jonás, este capítulo 2, y haz de esa expresión, como lo hizo Jonás, una oración, y verás cómo todo va a cambiar en tu vida. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.